Ahora sí, Arlene, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a esta séptima edición de Sinfonía para tu vida. Un programa especial para que conozcamos un poco más de lo que es Sinfonía de Posibilidades, una de las herramientas de Access Consiousness. Y hoy tengo el inmenso placer de presentarles a Matt Brochsler, que es Facilitador Certificado de Access Consiousness. Y Matt hoy nos va a hablar sobre la restauración del placer. Bienvenido, Matt, ¿cómo estás? Ok. Matt, you're muted. Hola. ¿Me Okay, pidas? there Estoy we aquí. go. I'm really well. Thank you for asking. How are you today, Emily? Estoy muy bien, gracias. Gracias por preguntar. ¿Cómo estás tú, Emily? So today, I think due to some interesting internet situations, I'll be doing most of the talking. Creo que hoy, por cuestiones interesantes del internet, voy a hacer la mayor parte de lo que tengo que hablar. But I want to welcome you all to some time with someone who's gratefully using the Symphony of Possibility tools. Quiero ahora bienvenirlos y darles la bienvenida a un momento y a un espacio y a alguien que usa las herramientas de la sinfonía. So now, will Emily be asking any questions, or is her internet not really good? ¿Y va a estar haciendo algunas preguntas, Emily, o su internet no está muy bueno? No, Mari, el internet falla mucho. Yo creo que Matt puede hablar libremente. Gracias. You can speak whatever you like because her internet is real bad. Oh, great. I love to talk all the time. Me encanta hablar todo el tiempo. Yes. Yes. Sí, So, sí. My name is Matthew Brochsler. I'm a certified facilitator with Access. Mi nombre es Matthew Brochsler y soy un facilitador certificado con Access Consiousness. And when I started the Symphony of Possibilities some 7 years ago, I was really in question of what it would take to be more of me. Y cuando empecé con la Sinfonía de Posibilidades hace 7 años, estaba en la pregunta de qué tomaría tener más de mí. And at the time, if I recall, I didn't have a lot of certainty in my life, but I was learning how to follow the energy of life. Y no tenía en ese momento mucha certeza de qué era lo que iba a hacer con mi vida, pero estaba aprendiendo a seguir la energía. So how many of you are in that place where you're like, I can follow energy, but I don't know what to do next? ¿Y cuántos de ustedes están en ese lugar donde dicen, sí, yo puedo seguir energía, pero no sé qué hacer después? And if you want to raise one of your body parts, anyone will do. Y pueden If subir that's- cualquiera de sus partes del cuerpo, cualquiera puede, una mano, un pie. Okay, good. Yeah, and so I started, and when I started the Symphony of Possibilities class with Dane, I immediately recognized that was the energy I required to unlock me. Y cuando empecé a hacer la Sinfonía de Posibilidades con Dane, me di cuenta que esta era la energía que podía empezar, era la energía que podía empezar a destrabar mi vida. Yep, and relax even more, my dear. You're doing awesome. Yes. So what happened after that was I realized there's this energy that we call the part of us that bees, hacer. Y esta energía es la parte de nosotros que es la del ser, que nosotros somos.
Yeah, and we all want to be ourselves, but when we say we want to be, we're so busy doing, we skip over being us. Y todos decimos que queremos ser, pero estamos tan ocupados tratando de hacer que nos saltamos la parte de ser nosotros. So at first, the Symphony of Possibilities, it was all for me because I was in this space where I thought I was disconnected from everything. Al principio yo pensé que la Sinfonía de Posibilidades era para mí, porque estaba en un lugar donde estaba desconectado de todos. But I'm afraid to tell you, 7 years later, it's really all about you guys and me without separation. Y después de 7 años yo les puedo decir que es acerca de todos nosotros, ustedes y yo, sin ninguna separación. So what is the Symphony of Possibilities? ¿Y qué es la Sinfonía de Posibilidades? God, that's such a huge question. Y es una pregunta gigantesca. SOP is a way for you to be an energy that actually changes all the molecules around you. El SOP es una energía que realmente cambia, es una energía para poder cambiar todas las moléculas alrededor tuyo. With a level of intensity and presence that you always knew was possible. Con un nivel de intensidad y presencia que siempre has sabido es posible. So how many of you are intense people but pretending to be really boring? ¿Y cuántos de ustedes son personas súper intensas, pero están pretendiendo ser aburridos? Anybody? ¿Alguien? Okay, there's 2 people that are intense, everyone else is boring. Is that what I'm hearing? Y entonces No estoy judgment. escuchando que Okay. todos son aburridos, pero solo 2 personas son intensas. No les estoy Okay. juzgando. Perfecto, 3 intensos. Whoopee! Right, and most of this reality makes being intense wrong, but what if it's not? Y mucha de esta realidad hace ser intenso, es como estar equivocado, pero ¿qué tal si no es así? And what if it's just part of the intensity of being you? ¿Y qué tal si es parte de la intensidad de ser tú? So in my sessions, whether they're group or single sessions, Y en mis sesiones, no importa si son individuales o grupales, I really take a look and see what is this person asking for energetically and what can they receive about themselves. y yo pregunto antes de cada sesión qué es lo que esta persona está buscando energéticamente y qué es lo que pueden recibir acerca de sí mismos. Right? Have you ever tried to give someone a present and they didn't want it? ¿Has tratado de darle a alguien un regalo y no lo quería? Right. And what happens? They end up not really liking you very much, right? ¿Y qué pasa? Terminan que no les gustas para nada, ¿verdad? Right. But you really wanted to do something nice for them. Pero tú querías hacer algo amable por ellos. But they were like, no, 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 I don't want any. Pero ellos estaban, no quiero eso. Because then everyone would find out that they're super intense and happy inside. Porque todos descubrirían que son súper intensos y felices por dentro. So SOP is to unlock those places that are keeping you from being authentically you. Y el SOP es para destrabar esos lugares que eres auténticamente tú. Yeah, and so often we're trying to fit into this reality so we don't get hurt or people don't, throw energy at us. Y muchas veces tratamos de encajar en esta realidad para no lastimarnos o para que la gente no nos tire juicio o energías hacia nosotros. But how much do we have to stop being us to fit into the world around us? Pero cuánto tenemos que parar de ser nosotros para encajar el mundo
alrededor de nosotros? A lot, a little, or megatons? ¿Un montón? ¿Un poquito? ¿O mega montón? Ooh, mega monto in español. I did not know this. Okay, very good. All right, so everything that doesn't allow you guys to laugh and enjoy this interview just for fun, can we destroy and uncreate all that is times a godzillion? Y todo lo que no les permita divertirse y reírse de esta entrevista, solo para divertirse, ¿lo pueden destruir y descrear, por favor? Por favor. Certo, errado, bom, mi mal, pode, paque, todos os noves, cortos, corotos, silêncio. Acertado, equivocado, bueno, malo, poc, poc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. And if you're really confused now and think, why is the white guy talking Portuguese? I'm thinking the same thing. Si están confundidos ahora que por qué este hombre blanco está hablando en portugués, yo estoy pensando lo mismo. It's true. So the SOP sessions, what we actually try to change is what is it that you're stopping inside of you? En el SOP lo que tratamos de cambiar es eso que tú estás usando para pararte a ti mismo. Because so often we'll be unkind to us we decide it's okay to be unkind to ourselves as long as it's kind to people around us. Porque muchas veces hemos decidido que es amables, no ser amable a nosotros mismos, pero sí ser amable al resto de los demás que están alrededor de nosotros, aunque eso no sea amable para nosotros. Right. Did everybody just kind of really feel that one? ¿Y todos sintieron eso? Mm-hmm. How many of you guys are being kind to everybody else and fucking yourself, not in a good way? ¿Y cuántos de ustedes están siendo amables a todos los demás y cogiéndose a ustedes mismos y no en una buena manera? Right. Exactly. ¿Verdad? And as I said before, anything that doesn't allow you to laugh at my jokes. Mm-hmm. ¿Y todo lo que no permita que se ríen de mis chistes? Because life should be fun, right? You know it's possible. Porque la vida debería de ser divertida, ¿verdad? Ustedes saben que es posible. Yeah. So what happens when you come together for a group SOP is different than a one-on-one. Y lo que sucede cuando hacemos un SOP grupal es muy diferente de uno a uno. Imagine being in a room with 100 people and everybody's totally has the same question. Imagínate estar en un grupo de tantas personas y todos tienen la misma pregunta. And their question is, can I be me now? Can I be me now? Y la pregunta es, ¿puedo ser yo ahora? ¿Puedo ser yo ahora? Right? Yeah. Yeah. And when you bring that many people together for the group sessions, there's 1,000 times more possible change because everyone is contributing to each other. Y cuando traes a tantas personas juntas, hay muchas más opciones disponibles porque todos están buscando el cambio. So is there anybody on the call that this is your first introduction to SOP energies? ¿Hay alguien de esta llamada que es su introducción o la primera vez de las energías del SOP? And just like before, if you just want to raise one of your body parts or something, or nod your head. Pueden subir alguna de las partes de su cuerpo o mover su cabeza. Yeah, you can get any of your parts up. I know sometimes it's difficult. Okay, we got some more. Great. Pueden subir sus partes y yo sé que a veces es difícil, pero gracias. Excelente. Yeah. So life should be fun. And what the energies of SOP do is I go in there and open the spaces that are where you're hiding your happiness. La vida debería de ser divertida y yo entro a esos espacios donde tú has estado escondiendo tu felicidad. And as I said before, when there's many more people present, your bodies start to acknowledge, oh, this body's being happy. Oh, I can be happy now. And now we have all the bodies gifting to each other. Y cuando hay
tantas personas y tantos cuerpos juntos, tu cuerpo empieza a reconocer la energía de, este cuerpo está feliz y yo también puedo ser feliz. And how many of us have thought, oh, once I get married, once I get a family, once I get a community, then I'll have this energy that Matt's talking about. ¿Y cuántos de ustedes han pensado que cuando me case, cuando tenga hijos, cuando tenga una comunidad, entonces voy a hacer la energía de lo que Matt está hablando ahora? But did it work? ¿Pero alguna vez funcionó? Did you know there's way more possible? ¿Y tú sabes que hay mucho más posible? Mucho más posible. Translation for that. No necesita traducción. So great. So do you guys have questions? What's coming up for you about questions about SOP that I can answer or talk about? ¿Alguno de ustedes tiene preguntas del SOP que yo pueda responder? Anything goes. Cualquier cosa puede ser. Yo tengo una pregunta. I have a question. Bueno. Sure. Es la primera vez que yo estoy aquí y me gustaría saber. Yes. Oh, great. It's the first time I'm here and I would like to know what it is. Right. So a Symphony of Possibilities session is where you either lay on the table in a one-on-one session. Una sesión de Sinfonía de Posibilidades es cuando lo haces de uno a uno, te acuestas en una camilla. Or in a group session, the Symphony of Possibilities is where I work on an entire room full of people at the same time. Y en una sesión de SOP grupal es donde trabajo con un grupo de personas en un salón al mismo tiempo. And the SOP energies were uncovered by Dr. Dane here with Access Consciousness. Y las energías del SOP fueron descubiertas por el Dr. Dane here con Access Consciousness. Mm-hmm. And while I can't tell you exactly what SOP is, I can explain how it was, how we found it, and what occurs when you get SOPs. Y aunque no te puedo explicar exactamente cómo es la energía, te puedo explicar de dónde vienen y qué es lo que hemos logrado y encontrado con estas energías. So Dane at one point was looking to expand his life, another level. Dane estaba buscando expandir su nivel de vida o su vida a otro nivel. And he realized that in order to do that, he was going to have to be a lot more aware of what's going on with everyone in the entire world. Y para hacer eso se dio cuenta que tenía que estar más consciente de lo que todos alrededor del mundo estaban sintiendo o haciendo. So it's kind of like if you were in a symphony, like an orchestra your whole life and you were playing the triangle, ding, 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 ding. Es como que si estuvieras en una orquesta, en una sinfónica, y estuvieras toda tu vida tocando el triángulo. Tin, 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 tin. Right? And then you realize, oh, I don't just have to be a triangle player. I could play any of the instruments I desire. Y de repente te das cuenta que no solo tienes que tocar el triángulo, puedes tocar cualquier instrumento que tú desees. And that's what happened with Dr. Dane. And then he realized there was this energy of possibility. And Gary, the founder of Access, named it SOP. Y luego se dio cuenta que había una energía de posibilidades. Y Gary le nombró como la Sinfonía de las Posibilidades. And one of the things that SOP does for people and can do is opens up the space between your molecules. Y algo que hace esta energía es abre los espacios entre tus moléculas. So that you can start having more space in your body and your life and your business. Y entonces
abre el espacio para que tú tengas más espacio en tu cuerpo, en tu vida y en tu negocio. Now, what does it mean to have more space in your life for your business? ¿Y qué significa tener más espacio en tu vida y en tu negocio? That means where things aren't so significant anymore, so you can actually be present with people at a much deeper level. Y esto quiere decir que las cosas ya no tienen la significancia de siempre y puedes estar con las personas a un nivel más profundo. So back to your original question, what is SOP? Y de regreso a la pregunta original de qué es el SOP. So it's undefinable, but it's the space where you get to realize you can be any energy you desire instead of just the one energy you've chosen. Y es un poco sin definición, pero es el espacio donde tú puedes darte cuenta que puedes elegir cualquier energía que desees y no solo la energía que has elegido. Because a lot of us are still sitting in that definition of who we are that we were given by our parents when we were like 2 years old. Y porque muchos de nosotros todavía estamos sentados en esa definición de quién somos que fue dada por nuestros papás cuando teníamos aproximadamente 2 años. Now, if we're lucky in our sessions, we might go back there and get rid of all those projections and rejections that didn't belong to you, so you can be anything you want again. Y si tenemos suerte en una sesión, podemos llegar hasta ese punto de los 2 años y eliminar cualquier proyección y rechazo de lo que eras o que te dieron encima. Perfect translation. Thank you. I think I understand Spanish. I just forgot. Creo que entiendo español, pero solo se me olvidó. Anyway, I was born. Hola, a poor ya volví por Mexican. aquí. She's back. Qué rico. Awesome. Qué rico, Matt. Gracias por estar aquí. Allí tenemos una pregunta en el chat. Thank you, que Matt, for habla- being here. We have a question. Sí. que habla de si tenemos energía dentro de nuestro cuerpo o tenemos que tomarla de algún lado. It's about if we have energy inside of us or we have to take it from somewhere or something. Right. Great question. Excelente pregunta. So this is a great question to explain what SOP is. Esta es una excelente pregunta para poder contestar qué es un SOP. Because you're talking about the energy inside you and the energy outside. And what SOP does is gets rid of the barriers so they are not separate anymore. Aquí estás hablando de la energía de adentro y la energía de afuera. Y lo que hace el SOP es quitar la barrera para que ya no estén separadas estas energías. And how many of you know that your life could be totally, infinitely possible? Anything is possible, but didn't know how to get there. ¿Y cuántos de ustedes saben que la vida es infinitamente posible? Hay muchísimas cosas posibles, pero simple y sencillamente no sabes cómo llegar hasta ahí. So SOP is like something that's a very powerful proponent to create that space and get rid of the barriers. Y el SOP es una propuesta para llegar a ese espacio y bajar y quitar todas esas barreras. Right? I mean, if you were born on planet Earth, you probably had parents that told you to protect yourself at some point, right? Claro, si has nacido en el planeta Tierra, tuviste papás que te dijeron que tenías que protegerte de algo. What if that was the biggest lie you ever bought? ¿Qué tal si esa fue la mayor mentira que te has comprado? Because when you protect yourself from the bad, guess what? You also protect yourself from the good. Porque adivina qué, si te proteges de lo malo, también te estás protegiendo de lo bueno. So to answer the previous question in the chat, I would say this. Para contestar la pregunta que estaba en el chat, yo diría esto.
Are you ready to have access to all energies all the time in your life? ¿Estás dispuesto a tener acceso a todas las energías todo el tiempo? If you're depressed, are you ready to just let it go? Y si estás deprimido, ¿estás listo para soltarlo? If you don't have enough of something in your life, are you ready to just let it in? Y si no tienes suficiente de algo en tu vida, ¿estás dispuesto solo a dejarlo entrar? Can you imagine a place where everything is always available? ¿Y te imaginas un lugar donde todo siempre está disponible? I see 3 C's and a yes. Yes! Okay, good. Veo 3 sís y yes. Yes, sí, sim, vamos. Me encanta, Matt. Vamos. Ok, Matt, hay otra pregunta que me pareció súper interesante y es, ¿qué te llevó a ti a elegir el nombre de tu taster grupal, que es Restauración del Placer? ¿Por qué lo elegiste? Sorry. There's another question here. And what led you to choose the title of your taster, your SOP taster? Sure, restoration of pleasure. I had just finished a body process class called the Restoration of Pleasure. Sí, excelente. Yo acababa de terminar una clase que se llama Restauración del Placer. I'm also a body process facilitator. So También soy un facilitador de procesos de cuerpo. And we've all got bodies, so we should probably include them in everything we do, right? Y todos tenemos cuerpos y deberíamos de incluirlo en todo lo que hacemos, ¿no creen? Right? It's no fun to put your body off there in the corner and just like, no, you stay over there. I'm just going to be spiritual today. Y no es muy divertido dejar nuestro cuerpo en la esquina y decir, no, hoy voy a ser espiritual. That's boring. So, okay, now we got some smiles. Right. Boy, the energy is, there we go. Yes, it's called bodies. You didn't come here to be spiritual, you silly people. You came here to have a body. Y se llaman cuerpos, y con estas sonrisas yo veo que ahí están los cuerpos, y vinieron a tener cuerpos, no a ser espirituales, personas un poco tontas. So if that's true for you, would you please acknowledge this? Y si eso es cierto para ustedes, por favor reconózcanlo. That maybe you actually like your bodies. Que tal vez les gustan sus propios cuerpos. But somebody told you a lie somewhere and you forgot. Y alguien te dijo una mentira en algún momento y se te olvidó. Yeah, so let's all remember, we have bodies because we chose it and they're perfect the way they are. Y recordemos que todos tenemos cuerpos y los elegimos y son perfectos de la manera que son. Yes, exactly how they are. Exactamente como son. Now, are your bodies feeling a little bit of pleasure now? Y sus cuerpos, ¿verdad? Y sus cuerpos están sintiendo un poco más de placer. Verdade? Okay, good. Yeah, why is that? Because you stop judging your body a little bit, just a little bit. ¿Y por qué es eso? Porque dejaste de juzgar a tu cuerpo un poquitito, un poquitito. And the restoration of pleasure was an SOP session we did to clear all the judgments you're using to not receive your cute little bodies, because we don't want you to die, we want you to live. Y el SOP que hicimos de restauración del placer es para quitar los juicios que tienes de tu propio cuerpo, porque queremos que vivas, no queremos que te mueras, queremos que estés vivo. And that's all I've got to say about it. Y eso es todo lo que tengo que decir acerca de eso. Muchísimas gracias. Fíjate que dice que gracias por darnos este regalo de reconocer que vinimos a tener cuerpo, no a ser espiritual. Thank you for the gift that you gave us to recognize that we came here to have a body and not be spiritual. Yeah,
You'll be spiritual Y es que after you're tenemos, dead. Sorry. y es que tenemos muy grabado de que si no somos espirituales, no somos buenos. We have this programming that if we're not spiritual, we're not good. Well, you know, that it's just programming too, but if you truly enjoy your bodies and you choose it, it will add so much more pleasure to your life with your spirit too. So why not have both? ¿Por qué no tener ambos? Y si eliges con tu cuerpo, también puedes elegir la espiritualidad con tu ser. Yeah. So everything that doesn't allow you guys to allow your body and your spirit to be like this instead of like this, can we destroy and uncreate all that? Y todos los lugares donde no le permites a tu cuerpo y a tu espíritu ser así, en vez de estar así, ¿podemos destruir y descrear eso, por favor? Sí. Okay. Certo Ok. errado, bom e não, pode para que todos os novos cortos, garotos e lanes. Lanes. Acertado, equivocado, bueno, malo, todos los 9 cortos, chicos y más allá, y más allá, y más allá. Mais allá. Ok. Eu a aprender espanhol muito rápido. No, mais rápido. There we go. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Yeah, what you said. Pero que... Yeah. So, yeah, the whole thing is if we'd stop separating our bodies and our beings, which is what SOP starts to open up for us, our lives can be so much happier. And si dejamos de separar nuestro cuerpo y nuestro ser, nuestros cuerpos van a estar mucho más felices. Because we don't have to judge the difference. We can just be the brilliance that each of you are as you are. You don't have to fucking change anything. Porque no tenemos que juzgar las diferencias, sino solo ser como somos. Y no tienes que juzgar un carajo nada. Yeah. So everything that doesn't allow you guys to just not judge yourself, at least for the rest of this call, and just enjoy being you with a body and being a being, will you destroy and uncreate all that is times Godzilla. Y todos los lugares donde no te permites disfrutar de ti y tu cuerpo. Can you repeat that? Yeah. Everything that doesn't allow you to just let go of all your judgments about your body and your being needing to be different, that are keeping you from being in the joy of being alive. Todos los lugares donde estás juzgando a tu cuerpo y a tu ser y la necesidad de que sean diferentes, en vez de ser el gozo de estar vivo, lo destruyes y lo descreas. Yeah. Good and bad, right and wrong, POC and POD, all 9 shorts, boys and beyonds. Acertado, equivocado, bueno, malo, POC, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Is there anybody on the call who hasn't heard the access consciousness clearing statement before? ¿Hay alguien en esta llamada que no ha escuchado el enunciado aclarador de Access Consciousness? Because I'd be happy to give a brief explanation, or if you need to know more about it. Porque les puedo dar una explicación corta, o si necesitan saber más información, con mucho gusto. Okay. I'm gonna pretend that somebody out there said yes. So I'll give you a really short version, okay? Voy a pretender que alguien dijo que sí, y les voy a dar una versión corta de esto. Like my attention span, really short. What? Como mi atención, muy corto. Mm-hmm. Yeah. Okay, so the access clearing statement is a sentence that allows you to clear all the limitations around any subject that you're trying to change. El enunciado aclarador de Access es una oración corta que permite cambiar cualquier cosa acerca de cualquier cosa que tú quieras cambiar. Yep. Yeah, and by saying it, good and bad, right and wrong, POC and POD, all 9 shorts, boys and beyonds, the words actually change the energies that are creating limitation in your life. Y al decirlo,
las palabras cambian la energía que crean limitación en tu vida. So that's part of the bars class. And it's definitely, if you haven't seen the bars before, or maybe you have, getting bars and then getting SOP, they work hand in hand. Y esto se ve en una clase de barras. Si no has tenido una clase de barras, porque las barras y el SOP van de mano a mano. Yeah, so there. Did I hear some more questions in the group here? ¿Hay alguna otra pregunta aquí en este grupo? Vine a tener un cuerpo, no a ser espiritual. Okay, I think I said that right. ¡Wow! Ya sabe leer. Okay. Qué bello. ¿Se puede usar el SOP para sanar enfermedades? Por ejemplo, cura de... se me fue el... Okay, she's saying that if we can use the SOP to heal sickness, for example, tinnitus. Sure. Enfermedades de los oídos. Yeah. Mm-hmm. Of the ear. Tinnitus is actually tinnitus is not a sickness, but it's actually a capacity. But if you have let's say that first. Mm-hmm. La tinnitus no es una enfermedad, es una capacidad. Yeah, it's your body telling you something that you haven't heard yet. So yes, if you have tinnitus and you want to start hearing things you don't want to hear, come to an SOP session and it will change the way that tinnitus is in your world. So it's a contribution. La tinnitus es cuando tu cuerpo no está dispuesto o no has estado dispuesto a escuchar algo que tu cuerpo te está diciendo. Entonces, sí, por favor, ven a un SOP y vamos a cambiar y a escuchar qué es lo que tu cuerpo te está diciendo. But it does go a little bit more into the entity side of work, which is, it's just part of becoming more aware. You will become aware of dead people. So. Y esto es acerca de las entidades también un poco, y es de percibir todas esas cosas y esos lugares que no has estado dispuesto a percibir en este momento. Oops, did I say that? I said that, didn't I? Ups, perdón, no quise decir eso. No, sí, lo dije. Right, so what if tinnitus is somebody that's trying to get your attention? ¿Qué tal si la tinnitus es de alguien o algo que está tratando de tener tu atención? Mm-hmm. But yes, if we're talking about disease in general, what SOP can do is it changes your points of view about disease, so disease no longer has to exist. Y lo que el SOP hace es que cambia los puntos de vista que tú tienes de la enfermedad para que la enfermedad ya no tenga algún punto sobre ti. Now, some people receive better one-on-one, some people receive better in a group, some people receive better over the internet. Algunos reciben mejor una sesión 1 a 1, otros reciben mejor una sesión grupal y otros reciben mejor en el internet. So I want to invite all you guys to know what works for you in your lives and to choose things because they work for you, not because somebody told you they're supposed to work. Enough of that. Quiero que sepan qué es lo que funciona para ustedes. Ustedes saben qué es lo que funciona para ustedes y no lo que funciona para alguien más. Y sean qué es lo que funciona para ustedes. Because if you're on this call, you have enough curiosity in your world that you know there's something greater than the life you're living in this moment. Porque si estás en esta llamada, tú tienes la suficiente curiosidad para saber que hay algo mayor, más grande para tu vida. Yeah. So. Ok, muchísimas gracias, Matt, por esa respuesta. Nos dice Cruz. Muchas gracias. Te quería preguntar, compartir que ya eres el número 7 de los facilitadores que están en este evento de test grupales de su Sinfonía de Posibilidades. Y bueno, chicos,
quiénes más vienen a recibir este SOP de este maravilloso ser. Dame un segundo, solo voy a traducirle. Thank you, Matt, for being here. I just want you to know you're our 7th facilitator, and she's asking who else would want to join to the SOP taster. Sure, yeah. If you guys want to get in on an SOP taster, I would be honored to have you. Y es un honor para mí tenerlos. ¿Y qué nos puedes decir de cuando tú recibiste tu primera sesión o cómo conociste la Sinfonía de Posibilidades? ¿Te pasó algo divertido, algo que te sorprendió? When you had your first SOP session, did something funny or interesting happen to you that you would like to tell us? Sure. My first SOP session was because I injured my lower back in an accident, and Dr. Dane... Mi primera sesión de SOP fue cuando me lastimé mi espalda baja en un accidente. Yeah, the accident was I was doing yoga and I did a forward fold and my lower back blew out. Y mi accidente fue, estaba haciendo yoga y estaba en un doblez hacia adelante y mi espalda se lastimó. And my back went, ugh, and I was like, oh God. Y me lastimé mi espalda y mi cuerpo hizo, oh Dios, no. Yeah. And then I got a session from Dr. Dane directly, and in 12 minutes, my back was fine. But I waited for about 2 weeks lying in bed before I got that session. Yo tuve una sesión con el doctor Dane y en 12 minutos estaba yo, mi espalda súper bien, pero esperé 2 semanas antes de tomar esta sesión. Estaba acostado en cama sin poderme mover. Now, the doctor said that I blew my discs out in my lower back, but I run and bike and climb mountains, so I don't believe them. I think they're lying. Y el doctor me dijo que me había lastimado los discos de mi espalda baja, pero yo corro, yo hago bicicleta, entonces no les creo, la verdad. And so why do I think they're lying? Because just like you said, you wanted me to tell you something funny. I think doctors are lying to us. Y como tú me preguntaste si había sucedido algo divertido, te voy a decir algo divertido. Yo creo que los doctores nos están mintiendo. Yeah. Genial. A mí me cuesta muchísimo ir a un médico, en serio. I have a hard time going to a doctor. Bueno, sure. I'm a control freak too. Bueno, chicos, si quería recordarles. ¿Qué dice? Yo también soy un control freak, un freak del control. También. También, ajá, como tú. But if you, yeah. Yeah, you can, that's Bien, a chicos, si quería recordarles yeah, she's just... que nuestro programa va a estar en YouTube. This will be on YouTube. Okay. Oh, awesome. Ajá, para awesome. que puedan ver las repeticiones. Sí, ¿cómo podemos tener más facilidad con esto? Si quieres, habla tú. Habla tú y yo le traduzco. Ok. Que quería recordarles que este programa y los otros anteriores, los 6 anteriores, están en nuestro canal de YouTube. Y además de eso, pues también les vamos a dejar los links aquí en el chat para que revisen los que quieran participar individualmente en cada uno de los tasters o quieran comprar el paquete completo por un precio súper de oportunidad. No se lo pierdan. Do you need me to translate that? No, thank you so much for having me on and making this available to us. And
I'm really looking forward to seeing what we can change in the world with SLP. Muchas gracias por tenerme aquí. Me la disfruté con todos ustedes y estoy esperando a ver qué podemos cambiar con el SOP. Yeah. Thank Sí. you, Emily. Mhm. Matt, un placer, de verdad. Es un gusto tenerte aquí. Nos vemos pronto, el 31 de diciembre, a la misma hora, 3 de la tarde Venezuela, 8 de la noche España. Y bueno, chicos, a ver, Matt, si nos despides con un regalito de un ejercicio pequeñito. Hope to see you then. She's saying that she's thanking you for everything, that we can find all the recordings on the YouTube channel. And can you gift us a small exercise before we leave? Absolutely. Absolutamente. Claro. Seguro. Yeah. So if you're not already relaxed, Si no están relajados, get relaxed. Put your hands relájate. on your body Pon tus manos en tu cuerpo and receive the gratitude y that only you can have, recibe la gratitud que solo tú puedes tener, because you created your body. porque tú creaste tu cuerpo. And can you have that gratitude for having a body and being here today? Y puedes recibir esa gratitud por tener un cuerpo y estar aquí hoy. Yeah, and if you want to close your eyes or leave them open, it's not important. Do what works for you. Puedes cerrar tus ojos o dejarlos abiertos, no es importante. Haz lo que funciona para ti. Especially with these interesting times during COVID, the biggest tool you can do is relax and expand out. Especialmente con estos momentos de COVID, la herramienta que más puedes usar es relájate y expándete hacia afuera. And as you expand out, be curious like that child that is still part of you. Y cuando te expandes hacia afuera, sé curioso como ese niño que llevas y es parte todavía de ti. Are you willing to bring back your child and have it be with your adult? Y estás dispuesto a traer de regreso a tu niño y que esté contigo como adulto. Is now the time to be all of you? Y es ahora el momento de ser todo tú. Or is it okay just to stay the way you are? O está bien que te quedes de la forma que estás ahora. These are just questions. There's no right answer. Estas solo son preguntas, no hay una respuesta correcta. Now, acknowledge a few of those things you've been asking for. Reconoce esas cosas que has estado pidiendo And put them in front of you. y ponlas enfrente de ti. Maybe it's a thing or an amount of money or a partner. Tal vez es una cosa, una cantidad de dinero o una pareja, Whatever it is. lo que sea. Can you lower all the barriers around the space in front of you and invite the universe to contribute to it now? Puedes bajar las barreras del espacio enfrente de ti e invitar al universo a que te contribuya ahora. You don't have to know now. Just ask, universe, can I receive again, please? No tienes que saber cómo. Solo pide, universo, ¿puedo recibir otra vez, por favor? Yeah, can I receive again, please? ¿Puedo recibir otra vez, por favor? What if you received everything and knew everything was just energy and nothing could ever hurt you? ¿Qué tal si pudieras recibir todo y saber que todo es energía y que nada te va a lastimar? How much easier would your future be? ¿Qué tanta facilidad tendrías con tu futuro? To never have to put up defenses again. Nunca tener que poner defensas otra vez. To always know that you being present and having your defenses down was going to create a greater world. Y tú estando presente y teniendo tus defensas abajo va a crear un mundo mucho mejor. And it's kind of like fertilizer. Y es como el fertilizador.
Because when you push your barriers down, everything you're asking for gets nurtured. Y cuando bajas tu barrera, todo lo que estás pidiendo se nutre. So receive that energy and pull it in and through you and your body. Y entonces recibe esa energía y jálala a través de ti, a través de tu cuerpo. And allow it to move through you and cycle back to the world. Permite que se mueva a través de ti y que circule de regreso al universo. Now, most importantly, would you pick one new thing that you haven't asked for? Y más importante, ¿puedes elegir una cosa que aún no has pedido todavía? Maybe you decided you couldn't ask for that yet. Would you ask for it now, please? Tal vez decidiste que no puedes pedir por eso. ¿Y puedes hacerlo? ¿Puedes pedirlo ahorita, por favor? Universe doesn't do time. It's waiting for you to tell it what to do 10 years down the road. Would you tell it now? El universo no hace el tiempo y está esperando para que tú pidas qué es lo que quieres para dentro de 10 años. ¿Puedes pedirlo ahora, por favor? Thank you. Good or bad, right or wrong, POC and POD, all 9 shorts, boys and beyonds. Gracias. Acertada, equivocada, bueno, malo, poc, poc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Now acknowledge some place on our planet that's beautiful. That's beautiful. I know Venezuela is full of these. And pull that energy to you and receive it. Ahora, elige un lugar en el planeta que sea hermoso. Yo sé que Venezuela tiene lugares hermosos. Y ahora, jala energía y recíbela, por favor. Pull, 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 pull. Jala, 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 jala. There you go. Push all the barriers down and just receive. Baja todas tus barreras y recibe The beauty of nature. la belleza de la naturaleza. The beauty of the sun on your skin. La belleza del sol en tu piel. The lush trees of your area there in the top of South America. Los bellos árboles cerca de Sudamérica. The beautiful waters of the oceans. Can you pull them all the way to you now? Y las bellas aguas de los océanos las pueden jalar en este momento. Allowing the Pacific and the Atlantic Oceans to nurture and care and grow your future for you. Las energías del océano Pacífico y el océano Atlántico que nutran y crezcan su futuro ahorita, por favor. And contribute to all the people around you who are asking for that same energy that only you can do. Y que contribuya para todas las personas que están cerca de ustedes y con la energía que solo tú puedes ser. And short is not one of my best things, Emily, but I gave it a go. Emily, yo creo que este no es algo corto porque no soy buena haciendo algo corto, pero esto es lo mejor que pude hacer. ¡Wow! Súper agradecida. Matt, un abrazote. A hug for you, Matt. Thank you very much. Thank you. Muchísimas gracias. Gracias. Awesome. Muchas gracias. Nos vamos a quedar unos minutitos para darle, no sé si quieres acompañarnos, vamos a dar los nombres de los 3 ganadores que entran a los 6 gratis. Así que si quieres te quedas con nosotros o te despides, cuéntame. They're going to give out the names of the winners and you can stay or leave if you want. And thank you very much for everything. Oh, great. Thank you, guys. Love you. Gracias por todo. Los amo. Hope to see you all soon. Espero verlos pronto. Gracias. Bye. Sí, gracias.